en las iglesias de nuestra tradición, ¿no? Nuestra tradición reformada, evangélica, protestante, como le quieran llamar, el Padre Nuestro muchas veces es desenfatizado, ¿no? Es una herramienta que reconocemos que es bíblica, pero no la usamos mucho, y que eso tiene muchos matices, muchas cosas culturales, ¿no? Porque solemos asociar el Padre Nuestro con orar de paporreta, ¿no? Y orar sin reflexionar mucho en lo que estamos diciendo y orar en palabras de un tercero y no en nuestras propias palabras. Y seguramente hay puntos muy válidos en eso, pero el peligro está en que al desenfatizar el Padre Nuestro, perdemos de vista que esa es la manera en que Jesús nos enseñó a orar. Hay una razón, hay una intención detrás de por qué Jesús le enseñó a sus discípulos a orar así. Y ese es un poco el objetivo de la serie, recapturar, reflexionar en el significado del Padre Nuestro. No en aprendérselo de paporreta necesariamente. Julio compartió que él le enseñaron de paporreta el Padre Nuestro. A mí también me enseñaron de paporreta el Padre Nuestro. Yo fui a un colegio católico, bueno, no de monjas ni de curas, pero sí de formación muy católica. Y también me enseñaron el Padre Nuestro en memoria. Por alguna razón me lo enseñaron en inglés. Nada en mi colegio era en inglés, fuera del curso inglés. Solo orar el Padre Nuestro. Nunca supe por qué. Y creo que continúan hasta hoy. Pero también me lo enseñaron de paporreta y la verdad que solo con paporretearlo uno no absorbe, ¿no?, el significado que tiene. De eso se trata realmente esta serie, por eso nos estamos deteniendo, ¿no? Versículo por versículo, expresión, frase por frase, para reflexionar qué significa, qué es lo que quiere decir. ¿Cómo podemos, porque de eso se trata realmente, cómo podemos aprender a orar de una manera que refleje las lecciones que Jesús nos dio sobre cómo orar? Y bueno, Julio habló sobre el significado de Padre Nuestro que estás en los cielos. Yo no estuve aquí, pero escuché la prédica y noté que básicamente explicó que es Padre Nuestro y no le dio el tiempo para hablar de que estás en los cielos. Quiso de broma al final sobre el tema. Y luego hemos hablado de qué significa santificar el nombre de Dios. Y hoy día aterrizamos en venga tu reino. Hoy día nos toca hablar de venga tu reino. 3 palabras nomás. 3 palabras, venga tu reino. Y sin embargo, en solo 3 palabras, Jesús nos está transmitiendo algo increíblemente valioso, lleno, totalmente lleno de significado. Hay tanto tesoro en estas 3 palabras. Hay pocas cosas que un creyente puede orar que sean más hermosas que decir, venga tu reino. Hay tanto que desempacar en estas 3 palabras. ¿Qué es realmente el reino de Dios, para empezar? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando le enseña a sus discípulos a orar? Oren diciendo, venga tu reino. Se está refiriendo Jesús a lo que solemos llamar el cielo. Se está refiriendo Jesús a lo que va a ocurrir cuando Él regrese. Todos sabemos, es una doctrina cristiana básica, que cuando Jesús regrese, Él va a restaurar la creación. Vamos a pasar la eternidad con Él, nunca habrá más sufrimiento, nunca habrá más dolor, nunca habrá más angustia. Todos los muertos en Él resucitarán, todos seremos juzgados, pero también aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor no tenemos nada que temer de ese juicio, porque somos salvos en Él, y vamos a pasar la eternidad con Cristo. Es eso el reino de Dios, a eso se refiere Jesús. Simplemente oren para que yo regrese y establezca mi reino. Sí, pero también no. Es complicado. Tiene un poco de todo. Sí, a eso realmente se refiere Jesús, a no perder de vista la promesa de que Él va a volver y de las cosas que vienen con su regreso. Pero el reino de Dios no significa únicamente eso. El reino de Dios no es que los cristianos ponemos nuestra esperanza en Cristo, le entregamos nuestra vida al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y luego la vida es una especie de estación del tren eléctrico esperando eternamente a que llegue el tren que nos lleve al cielo. No, esa no es la vida, ese no es el reino de Dios. El reino de Dios no es sentarse a esperar que Jesús regrese simplemente. A lo que Jesús se refiere cuando dice venga tu reino también es a cómo es que ese proceso de establecer el reino de Dios opera en el presente, en el aquí y ahora. El ministerio de Jesús no se centró simplemente en ayudar a la gente a escapar de la condenación, a escapar del infierno. El ministerio de Jesús también se trata de enseñarnos cómo vivir en el reino de Dios ahora. John Piper, que es un predicador muy conocido, lo describe así. Él dice que el ministerio del reino de Dios que está presente ahora es un gran misterio. Porque está presente hoy, pero solo va a ser consumado cuando Él regrese.
¿Cómo deshilachamos ese misterio? ¿Cómo aterrizamos esa idea en nuestra vida, en nuestro día a día? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos orar para que Dios nos muestre qué clase de vocación tenemos que asumir como creyentes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el barrio donde vivimos, en la ciudad donde estamos? ¿Cómo tenemos que asumir esa responsabilidad de ser un instrumento de Dios para traer ese reino? ¿Cómo llevamos a la práctica esa oración de Señor, que venga tu reino, de traer el reino de Dios, de invocar el reino de Dios aquí? La oración tiene mucho que ver con eso. ¿Qué significa orar para que el reino de Dios venga? Me gustaría reflexionar sobre 3 cosas. Todas mis predicas tienen tres partes, ustedes ya saben. 3 cosas que creo, 3 puntos, 3 significados que tiene orar para que el reino de Dios venga. Y profundizar un poquito en cada uno de ellos. El primer gran propósito, creo, que tiene orar para que el reino de Dios venga es entender que oramos porque el reino de Dios se establezca primero que nada en nuestro propio corazón. Cuando oramos, venga tu reino, estamos orando para que el reino de Dios se establezca primero en nuestro propio corazón. En Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, Jesús cuenta 2 parábolas que dicen así. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dos muy breves parábolas de Jesús que ocurren en Mateo 13. Mateo 13, que les recomiendo que lo lean cuando tengan un tiempo, porque está lleno de enseñanza. Mateo 13 es un capítulo bien largo, donde Jesús cuenta muchas parábolas, pero las cuenta en momentos diferentes. Mateo 13 comienza con Jesús encima de una barca, encima de un bote, a la orilla de un lago. La Biblia nos dice que Jesús se para en un bote porque hay una multitud de gente alrededor de él. Y Jesús quiere que lo puedan ver, que todo el mundo lo pueda ver hablar. Entonces se para en el bote y empieza a hablar. Y la Biblia nos dice que hay una multitud de gente. Cuando la Biblia nos dice que hay una multitud de gente siguiendo a Jesús, lo que nos quiere decir es que las personas que están ahí no todas son discípulos de Jesús. En esas multitudes hay gente, están sus discípulos, sí, la gente que los sigue. Están, digamos, los simpatizantes de Jesús, la gente que está influenciada por Jesús y le gusta escucharlo, pero no está activamente comprometida con su ministerio todavía. Y también están los curiosos, ¿no? Estamos en el siglo I. El entretenimiento público de la época es escuchar a la gente hablar. No hay televisión, no hay nada. No hay mucho que hacer y después de un largo día escuchas a alguien diciendo cosas interesantes y te pones a hablar. Entonces, cuando Jesús empieza Mateo 13, le está hablando a todo el mundo. Y al hablar a la multitud, cuenta varias parábolas que son famosas de Jesús, que son icónicas, ¿no? Como la parábola del sembrador, esta parábola donde una persona está tirando semillas que caen en diferentes campos, ¿no? Y algunas semillas crecen y otras no. Cuenta también la parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Si tuvieras fe, como una semilla de mostaza. Cuenta la parábola de la buena semilla y la mala hierba. En fin, cuenta varias parábolas, ¿no? Y después de estas parábolas, los discípulos suelen acercarse a Jesús y preguntarle, oye, ¿qué has querido decir con esto? Porque es medio críptico el tema de las parábolas, ¿no? Y Jesús les explica. Y luego de que pasa este tiempo en que cuenta parábolas, la Biblia nos dice que en un momento Jesús ya se retira de estar con la multitud y va hacia una casa probablemente a descansar. Y ahí sí, solamente con sus discípulos, porque ahí solo están sus discípulos, cuenta estas 2 parábolas. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque cuando oramos para que el reino de Dios se establezca en nuestro propio corazón, tenemos que entender que el reino de Dios solo se puede establecer en tu propio corazón si tienes ya intimidad con Dios. Todo pasa por ya tener esa clase de relación que Jesús tenía con sus discípulos. Cualquier persona puede tener esa clase de relación con Dios. Para tenerla simplemente tienes que en esa multitud no ser simplemente una persona que está ahí porque es curiosa y le parece interesante lo que está escuchando.
o es simpatizante, pero no está comprometida. El reino de Dios solo se puede establecer en tu propio corazón si eres parte de ese grupo de discípulos que entran a la casa con Jesús, porque han decidido seguirle. Y en estas dos parábolas, que son solamente para ellos, Jesús les cuenta estas dos historias. Que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo y cuando un hombre lo descubre, va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Y que también es similar a un comerciante que andaba buscando perlas finas y finalmente encuentra una perla de gran valor, tan importante, de tan fina, tan bonita, de tanto valor, que contento va y vende todo lo que tiene y la compra, ¿no? ¿Cuál es el significado de estas dos parábolas? Hay un significado que parece obvio, ¿verdad? Y es el que estamos acostumbrados tradicionalmente a escuchar, que es que el reino de los cielos es el tesoro escondido en el campo, que el reino de los cielos es la perla de gran valor. Y que de lo que la parábola se trata es una invitación. Es una invitación a que cada uno de nosotros esté dispuesto a dar todo para seguir a Jesús. ¿Y de qué eso se trata la parábola? Que la parábola es, mira, realmente el reino de los cielos es algo tan valioso que vende todo lo que tienes para seguir a Jesús. Y esa lección es válida. La conclusión de esa interpretación es correcta. Pero hay otra manera de interpretar este versículo, que sin quitarle validez a esa interpretación, me parece que está más en línea con lo que Jesús está diciendo y que puede cambiar nuestra perspectiva sobre qué significa que el reino de Dios se establezca en tu propio corazón. Verán, en ambas parábolas, el protagonista de la parábola, el hombre que encuentra un tesoro en el campo, y el comerciante que está buscando perlas finas y encuentra la perla de gran valor, el protagonista no somos nosotros, no somos personas ordinarias. El protagonista es Jesús. Y la perla de gran valor, el tesoro escondido, por la que el protagonista está dispuesto a dar todo, eres tú, es la iglesia. ¿Por qué digo que esta interpretación para mí es más consistente con el texto? Esto causó un poquito de sobresalto en Miraflores. Se me acercaron un par de personas después a decirme, oye, esa no es la manera en que había pensado. Hay más de una manera de interpretar versículos y no me estoy inventando esto yo, por si acaso, porque ya me pasó esto en Miraflores. D. Carson y David Guznick comparten esta interpretación, lo pueden buscar después. ¿Por qué esta interpretación para mí es más completa? Porque si se ponen a pensar, ¿pueden ustedes encontrar el reino de los cielos por ustedes mismos? ¿Han encontrado ustedes por sus propios méritos, porque son muy inteligentes o porque son muy devotos, porque oran mucho? ¿Han encontrado por eso, por sus propias fuerzas, a Jesús? No, ¿verdad? No es el caso de ninguno de nosotros. Jesús se revela a nosotros, a pesar de cómo nos portamos. Nosotros no encontramos ese tesoro que se da en los cielos por nosotros mismos. De la misma manera en que nosotros no sabemos, somos incapaces de saber por nosotros mismos cuánto valor tiene el reino de Dios, que realmente es una perla de gran valor. También es algo que Jesús nos revela. No tendríamos cómo saberlo de otra manera. No somos nosotros los que hemos hecho lo que se tiene que hacer para estar con Cristo. Es Él. Y aún así nos pudiésemos dar cuenta del tesoro que es el reino de los cielos. Aún así nos pudiésemos dar cuenta de que el reino de los cielos es como una perla de gran valor. No tenemos nada que vender para comprarlo. No hay nada que tengamos, nada que podamos hacer en nuestra propia conducta que alcance para comprar ese reino, para comprar nuestro lugar en él. Para mí lo que las parábolas buscan decir, estas dos parábolas buscan decir es que el reino de Dios comienza cuando tú en tu corazón aceptas esta gran verdad. Aceptas la gran verdad de que para Dios tú has sido algo tan valioso, que ese es el principio del reino de Dios. Que para Dios tú eres algo tan valioso que ha estado dispuesto a darlo todo, a dar su propia vida en una cruz, por ti, para poder tener una relación contigo, para poder incorporarte a su reino. Y esa verdad, cuando la aceptas, cuando dejas que penetre en ti, cambia tu corazón.
Tu corazón solo va a cambiar genuinamente cuando aceptes eso. Tu corazón no va a cambiar por una serie de hábitos que puedas tomar. Tu corazón va a cambiar sobre todo porque la gracia de Dios lo va a cambiar. Ahí es donde empieza el reino de Dios. Dios mismo te ha tenido en tanta estima, nos ha tenido a todos nosotros, a su iglesia, en tanta estima, que ha visto en nosotros un tesoro escondido, una perla de gran valor. Y orar venga a tu reino significa pedirle a Dios que Él permita que esta verdad transforme tu corazón. Cuando Julio abrió la serie y habló del Padre Nuestro, de lo que significa Padre Nuestro, él mencionó algo que me pareció crucial y que tiene mucha relación con este punto también. Él dijo que no se puede tener una relación con Dios transaccional. Es una palabra que usamos bastante en el equipo de predicación, transaccional, que suena muy, no sé, muy corporativa, ¿no? Pero el significado de transaccional es básicamente una relación de intercambio de favores. Quid pro quo, como dicen los abogados, porque les gusta ser pomposos y decir cosas en latín. Me incluyo. Eso significa. Y ese es el marco de relación que todos tenemos sobre cómo lidiar con Dios, con el que todos crecemos. Es instintivo desarrollar ese chip, ¿no? Esa mentalidad. Incluso si le decimos Padre a Dios porque estamos acostumbrados por nuestra formación a decirle Padre, la realidad es que pensamos en Dios como alguien a quien hay que darle cosas para que nos dé cosas. Transaccional. Eso, así crecemos. Entonces, si yo me porto bien, Dios me bendice. Si yo rezo, Dios me protege. Si yo doy a los pobres, trato bien a las personas, entonces Dios permite que yo tenga trabajo y acumule bienes. Y así es más o menos como vamos por la vida. Ese es nuestro instinto muchas veces. El problema es que es imposible tener una relación con Dios transaccional. Es imposible. ¿Sabes por qué es imposible? Porque no tenemos nada que darle a Dios que Él necesite. Dios no necesita nada de nosotros. La idea de que Dios nos debe algo porque nosotros hacemos algo es absurda. Dios no te debe nada, es Dios. La única relación que puedes tener con Dios es una de padre e hija. De padre e hijo. No se puede tener otra relación con Dios. El amor de un padre es similar al amor de alguien que encuentra un tesoro en un campo y vende todo con tal de quedarse con él. Esa verdad tiene que transformar tu corazón. Y no es cuestión de que puedes tener, sí, claro, un momento en donde esta verdad te lleva a un punto de quiebre y tú entregas tu vida al Señor, sin duda. Pero no es algo que uno puede tomar una vez y luego ya me lo grabé en la cabeza y queda así. En mi experiencia, por lo menos, por cómo somos los seres humanos y por cómo va la vida, esto es algo en lo que tienes que reflexionar a cada rato. Por eso es importante orar, venga a tu reino. Por eso Jesús le enseña a sus discípulos a recordar. No te olvides qué es lo que Dios dio por ti. No te olvides cuánto vales para Dios. Deja que esa verdad cambie tu corazón. Y solo cuando esa verdad empieza a cambiar tu corazón es que podemos pasar ya al segundo punto dentro del alcance que tiene orar venga a tu reino. Solo ahí podemos empezar a hablar de la chamba que te toca hacer en el reino de Dios, si quieres ser ciudadano de Él. Y es que cuando oramos, venga a tu reino, estamos orando para que el reino de Dios se establezca en nuestra comunidad. Oramos para que el reino de Dios se establezca en nuestra comunidad. Mateo 5, versículos 3 al 10 dice: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Este es un fragmento de un sermón que Jesús da que es conocido como las bienaventuranzas
o el Sermón del Monte. Y es quizás uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Probablemente es el sermón más conocido en el mundo de la ética. Es gran parte de la ética occidental moderna, cristiana o no cristiana, está de alguna manera inspirado en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas. Y debe ser el sermón, de todas maneras, más famoso del cristianismo, ¿no? Y a veces cuando leemos las Bienaventuranzas, este es solo un fragmento, las Bienaventuranzas, el Sermón del Monte continúa realmente bastantes versículos más. Nos parece tan obvio. Hoy en día parece tan lógico, tan obvio, que esta es la manera en que la ética debe funcionar. Y perdemos de vista que en el momento en que Jesús recitó estas palabras fue revolucionario. Que lo que Dios estaba describiendo cuando empezó a dar el Sermón del Monte era un reino futuro de amor, de alegría, de bendición, que era totalmente lejano a lo que la gente estaba acostumbrada a experimentar. Las bienaventuranzas es la ética del reino de Dios. La manera en que la sociedad, una sociedad basada en el reino de Dios debe funcionar. Y Dios, obviamente, Jesús, al dar el sermón del monte, al dar las bienaventuranzas, está hablando en tiempo futuro. Eso es claro, no está hablando en presente, habla en futuro. Es una promesa. Pero si bien está hablando en futuro, también está estableciendo expectativas de aquellos que deben seguirle. Nos está diciendo que quienes queremos ser discípulos fieles de Jesús, tenemos que tratar de vivir según estas enseñanzas. Orar, venga a tu reino, significa orar para que esta ética de vida, estos valores que Jesús describe, estén presentes en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Que donde sea que estemos, estos valores se vean reflejados. Y esa oración es ser intencional, estar constantemente pidiendo, Señor, venga a tu reino a mi comunidad, a mi entorno, a mi barrio, a mi trabajo. Esa oración no se puede limitar a pedir que Dios haga que estas cosas ocurran mágicamente, ¿no? No es un tema simplemente de orar y, bueno, ve tú, Señor, cómo le haces para que no haya pobreza ni injusticia en el mundo. Y tampoco se trata solamente de orar por las grandes injusticias en el planeta que quizás son un poquito más lejanas de nosotros. Es bueno orar. La oración tiene poder y es bueno orar por cosas como lo que ocurre en el Medio Oriente o lo que ocurre en Ucrania o lo que ocurre en África o en cualquier parte del mundo o incluso aquí dentro del Perú en zonas más lejanas. Por el sufrimiento de personas y de dificultades por las cuales nosotros, como ciudadanos ordinarios, si se quiere, poco podemos hacer aparte de orar, es bueno. Pero si vamos a ver orar, venga a tu reino como solo eso, estamos perdiéndonos gran parte del mensaje. Porque la oración, venga a tu reino, y la conexión que tiene con las bienaventuranzas, con la ética del reino de Dios que Jesús describe, lo que quiere decir es que debemos orar para que Dios nos muestre qué podemos hacer nosotros mismos, donde sea que estemos, para que la sociedad se parezca, para que la sociedad empiece ese proceso de transformación, de restauración, hacia el reino que Dios va a establecer finalmente cuando regrese. El tiempo no nos va a dar para... Es más, ya estoy en 24 minutos. No la hago en 35 dólares. Quiero ser sincero. Si hay gente que tiene planes de brunch. Pero en fin, no daría el tiempo para detenernos en todas las bienaventuranzas. Es más, deberíamos hacer... Ya le dije a Wilder que para mí deberíamos hacer toda una serie sobre las bienaventuranzas. Bueno, acá está mi papá, acá está Marte. Acá hay varios del equipo de predicación. ¿Dónde está Lucho? Ya sé, con eso, entre los tres somos mayoría, digo, del equipo. Pero sí quisiera destacar tres bienaventuranzas hoy, solamente tres. La primera es el versículo 5. Dichosos los que sufren porque serán consolados. Dichosos los que sufren porque serán consolados. Oramos para que Dios nos muestre quiénes en nuestra comunidad están sufriendo. Cuando oramos al Señor, lo que Julio decía al comienzo, y es el fin de esta serie también es que nuestras oraciones no sean solamente oraciones, como él dijo, ensimismadas, donde solo oramos por mí, por mis hijos, mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo, mi equipo de fútbol, punto, ya está, ¿no?
que oremos por algo más que nosotros. Estamos orando para que Dios nos muestre, Señor, ¿quién en mi comunidad está sufriendo? ¿Y qué puedo hacer yo por ese sufrimiento? Dame, Señor, un corazón dispuesto, que está activamente, proactivamente, como le gusta ahora, como es la jerga ahora corporativa, ¿no? Buscando oportunidades para ser de consuelo para quienes sufren. Y ese consuelo del que hablan las bienaventuranzas no es solamente el consuelo de dar una palabra de ánimo, dar compañía emocional en situaciones límite, que también es importante. Es importante estar ahí en momentos de duelo. Es importante estar ahí cuando alguien está experimentando una enfermedad crónica y necesita compañía. Pero también hay que estar ahí cuando ese sufrimiento que requiere consolación tiene que ver con necesidades, con carencias no satisfechas. Cuando lo que falta es alimento, trabajo, atención médica. A veces simplemente amistad, asistencia de algún tipo. Orar venga a tu reino es estar dispuesto a ser una herramienta concreta de consuelo para otros. En el versículo 6 dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. A mí me encanta que la implicancia de este versículo es que hay mucha injusticia en el mundo. Y Jesús lo dice en tiempo futuro. Le está hablando a todas las generaciones en todos los tiempos. Siempre habrá mucha injusticia en el mundo. Estamos orando para que Dios nos muestre quiénes en nuestra comunidad están siendo víctimas de injusticia. Y más específicamente, estamos orando para que Dios nos muestre dónde hay oportunidades para nosotros ser herramientas de la justicia de Dios. No importa dónde estemos, siempre vamos a estar en una posición de poder ser herramientas de la justicia de Dios. A veces simplemente en el trato. A veces simplemente tratando a una persona que no es muy querida, que no cae muy bien y no tiene muchos amigos y no es bien tratada. Solamente con el hecho de tratarla con respeto y con amor y con deferencia, ya podemos ser una herramienta de la justicia de Dios donde esa persona no recibe ese trato. Podemos ser una herramienta de la justicia de Dios cuando estamos en espacios donde hay gente que es discriminada por cómo se ve, discriminada por la manera en que habla, discriminada por su estilo de vida, el cual no tenemos que aprobar para no tratarla así. Y sin duda también podemos ser herramientas de la justicia de Dios cuando Dios nos pone en una posición de poder sobre otras personas. Cuando somos padres y tenemos hijos menores que están bajo nuestra autoridad, tenemos que orar para que Dios nos haga instrumentos de justicia con ellos. Cuando estamos en el trabajo y tenemos gente que trabaja para nosotros, que responde a nosotros, tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a ser justo con las personas que trabajan para mí. Y no piensen solamente en ser un jefe con muchos empleados. Si en casa tienes una trabajadora del hogar que reporta a ti, ahí hay una oportunidad para que Dios te muestre cómo ser justo con las personas. Para que Dios te muestre con ser justo con todas las personas que te sirven. No solamente en tu casa. Al ir a comer a algún lugar, al subirte al transporte público. Todas esas son oportunidades para ser justo con personas que están en posición de servirte. Y así como oramos para que Dios nos muestre cómo llevar la justicia de Dios, también hay una advertencia en esto. Si estás en una posición como las que acabo de describir, si tienes hijos que responden a tu autoridad, si estás en un trabajo donde hay gente que reporta a ti, si tienes un pequeño negocio, una pequeña empresa y tienes proveedores a los que les pagas, que dependen de que tú les pagues, cuídate bien de que cuando Jesús dice que dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, cuídate bien de que cuando llegue el día, esa justicia que Jesús va a hacer no tenga que ver con hacer justicia contra ti. Pídele al Señor que te muestre. ¿En qué estoy siendo injusto? ¿En qué estoy siendo no una herramienta de justicia, sino una herramienta de opresión, de abuso sobre una persona sobre la que tengo poder?
Último punto, versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es lo que dice otra versión. Me cuesta a mí. Hemos llamado a ser pacificadores. Eso es lo que hemos sido llamados a ser. Pacificadores. No hemos sido llamados. Jesús no nos llama a ser gente que todo lo que hace es buscar pelea y contienda. Hemos sido llamados a ser pacificadores. Vivimos tiempos donde en la cultura hay mucha hostilidad. No solamente en el día a día, pero sobre todo en el mundo en línea, en redes sociales. Hay muchísima hostilidad, muchísima polarización, mucha beligerancia. Y en ese mundo hemos sido llamados a ser pacificadores. La Biblia está llena de invocaciones a dominar nuestras propias emociones, a hablar con gentileza. Dice que la palabra áspera quita la ira. La Biblia está llena de instrucciones sobre cómo comportarnos con las personas que se portan mal con nosotros. Y lo que Jesús nos dice en esas situaciones no es mándalo al diablo. La Biblia dice que el que quiera caminar una milla que el que nos pida caminar una milla con él, caminemos 2. Y que si alguien te pide una ayuda, que le des incluso tu capa. No es fácil ser un pacificador. No es fácil porque el mundo no es un lugar de paz. Y como no es un lugar de paz, recibimos nosotros mismos hostilidad y agresión. Hay mucho de eso, sobre todo cuando uno es cristiano, porque, como ustedes deben haber notado, cada vez más nuestros valores, las cosas que nosotros apreciamos y valoramos y creemos sobre cómo se debe llevar la vida, sobre cómo uno debe llevar un estilo de vida, esas ideas muchas veces son atacadas de forma muy cruel y a veces hasta violenta. Y es muy difícil contener ese instinto de supervivencia que nos lleva a querer responder con ira y con cólera. Y sin embargo, si Dios nos ha llamado a ser pacificadores, justamente es porque lo que se necesita es paz. Una vez escuché una frase en una serie de televisión que se me quedó grabada, ¿no? de que uno solo puede hacer la paz con su enemigo. ¿No? Que es cierto. La paz siempre es difícil, siempre cuesta. Oramos para que Dios nos ayude a ser personas de paz, en control de sus emociones, que buscan, como dice la palabra, en todo lo que es posible, vivir en paz con todos. Orar venga a tu reino también es orar para que Dios nos muestre cómo ser agentes de paz en la comunidad en la que estamos. En nuestro barrio, entre nuestros amigos, en nuestra familia y también en los espacios virtuales en los que cada vez más tiempo pasamos, las redes sociales y demás. Entonces oramos para que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón, oramos para que el reino de Dios se establezca en nuestra comunidad. Último punto, oramos para que Jesús regrese. No lo voy a hacer en 5 minutos, Dover, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Oramos para que Jesús regrese. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Estos son los últimos 2 versículos de toda la Biblia. Si nunca han llegado al final, se acaba. Disculpen que los spoileé. Pero se acaba. Las últimas palabras que se le atribuyen a Dios en la Biblia, cuando Juan escribe el que da testimonio de estas cosas, dice, las últimas palabras que se le atribuyen a Dios en la Biblia, lo último que tiene para decirnos antes de que la Biblia se acabe es, sí, vengo pronto. Con ese mensaje nos deja el Señor. Sí, vengo pronto. Pronto, obviamente, es un término que se tiene que interpretar en base a la percepción de Dios del tiempo, ¿no?
Pero creo que la intención de Dios es: tengan presente que vengo pronto. Y orar venga a tu reino también tiene que ver con tener presente que Jesús viene pronto. Y que esa es una verdad que nos debe alegrar. Como creyentes todos tenemos que aspirar a que Jesús regrese. Que Jesús regrese es algo maravilloso y que es algo que tenemos que tener presente. No es fácil eso porque el día a día te distrae. En el día a día tenemos tantas cosas que hacer que de repente pensar en que Jesús va a venir de la nada suena casi hasta como una interrupción, ¿no? Entonces pienso, pero Señor, yo tengo 2 hijos pequeños, quiero verlo crecer, quiero ver cómo Oli termina pareciéndose cada vez más a mí, ¿no? Y ahora a Nico se le ha dado porque quiere ser minero, ¿no? Quiero ver estas cosas, ¿no? Y tengo planes, y tengo aspiraciones, y cosas que quiero ser y quiero ver, ¿no? Y a veces, sobre todo cuando nos va bien, estamos tan enfrascados en lo que nos ocurre que perdemos de vista que Jesús puede volver en cualquier momento. Y que eso está bien. En las buenas no hay que olvidarse de que todo esto es pasajero. Obviamente es más natural decir: Jesús ya ven pronto, cuando las cosas están difíciles. Y es en esos tiempos donde no hay que perder esperanza en que el Señor de verdad viene pronto y que sus promesas son reales. Hay que orar, venga a tu reino, y tener expectativa y alegría y nuestra esperanza puesta en la idea del Señor en todo momento, bueno o malo. Cuando nos va bien o cuando nos va mal. Pero orar venga a tu reino y orar y tener confianza en que Jesús regrese también implica no aferrarse a nada aquí. Esa parte es más difícil. Cuando oramos venga a tu reino, nos estamos recordando a nosotros mismos que nuestra confianza, nuestra esperanza no está depositada en nada en este mundo, en nada. Nuestra única esperanza, como dice la canción, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Eso es todo a lo que nos aferramos. No nos aferramos a las cosas que este mundo nos puede ofrecer. No nos aferramos a los logros que podemos alcanzar, al dinero que podemos acumular, las riquezas que podemos tener, los títulos que podemos obtener, los sueños y aspiraciones que tenemos, los lugares que queremos conocer. No nos aferramos a que nuestra selección vaya al mundial. Todos estamos unidos en el dolor en eso. No nos aferramos ni siquiera a nuestros hijos, nuestra familia, porque hasta eso es pasajero. Nuestro corazón realmente está en paz con el hecho de que solo nos aferramos al Señor. Y nada más. Es fácil decirlo, el problema es llevarlo a la práctica. Sobre todo cuando pasan cosas que te dan miedo. Sobre todo cuando vienen los días malos. Venga a tu reino también, es decir, me aferro solo a tu reino. Cualquier otro reino lo rechazo. Cualquier otra cosa que me puedan ofrecer, cualquier otra riqueza de este mundo que me quieran ofrecer en lugar de tu reino, lo rechazo. Orar venga a tu reino no es solo orar para que Jesús regrese en el sentido más real, sino orar para que Dios nos dé un corazón que solo se siente en casa en el reino de Dios. Oramos venga a tu reino porque nuestro corazón necesita recordar todos los días a dónde realmente pertenece, de quién realmente somos, a quién realmente nos debemos y a dónde últimamente vamos todos a ir.